Bien, vamos a ver ahora la segunda parte, que es la introducción al sistema binario y vamos al papelógrafo. Bueno, arrancamos con sistema binario. Antes de eso, vamos a retroceder un poquito para ver esto que está acá. Nos interesa esta columna de números que tenemos por aquí. ¿Sí? Nos habíamos quedado con el planteo de problema de humanos versus máquinas y es lo que nos vamos a dedicar ahora con la parte de binario, pero nos había quedado algo en el tintero que lo dijimos y no llegamos a hacer la demostración. Y está bueno repasar para poder entender un poquito la primera parte de la justificación de cómo funciona el sistema binario, que es un poquitito de antinatural las primeras veces que lo vemos y que después que hace clic hay algo dentro de la cabeza está muy muy bueno. Habíamos dicho que el valor máximo de una cifra dentro de un sistema numérico posicional, el valor máximo, era igual a la base menos uno, ¿sí? Para lo podemos demostrar fácilmente que para el sistema decimal, cuya base es 10 menos uno es igual a 9. Y 9 es exactamente el valor máximo que adquiere una cifra dentro del sistema decimal. ¿Por qué hicimos ese pequeño repaso? Porque acá dice que el binario base 2 es un sistema numérico posicional del tipo A por B a la n. Esto ya lo habíamos visto hoy con el sistema de base 10. Y que entonces el valor máximo de una cifra en el sistema binario es 1. ¿Por qué? Porque la base es 2 y 2 menos 1 es 1. Así que va a tener un universo que va a ir de entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Por qué hicimos este dibujito acá? Porque nosotros normalmente en base 10 el 1 lo escribimos así, pero en decimal lo escribimos como un palito. ¿Sí? Entonces cuando nosotros tenemos un número que está todo compuesto por unos y ceros, pero los unos son palitos, nos resulta mucho más fácil y no tenemos que andar declarando, por ejemplo, si yo digo que el número 16 de base 10, voy a escribir así, y si digo que el número 1, 0, 1, 1 de base 2 es este. ¿Sí? Si yo lo escribo solo con palitos y no escribo el 1 de esta manera, no tengo la necesidad de eh, declarar la base numérica de ese numerito. ¿Sí? Vamos a ver entonces un análisis como el que ya habíamos visto del número de base 10, pero esta vez con un número en binario natural. Este número se lee así, 1010. No es ni 1010, ni es 1010, ni nada. Es en binario, cuando lo vamos a leer es 1010 y hay que leerlo de esa manera. ¿Sí? Es un número de 4 bits. En los números de manera genérica o en los números de sistema decimal decimos que los números están compuestos por cifras. Pero en binario nosotros nos gusta decir que los números están compuestos por bits. Los bits es lo mismo que la cifra, pero es una nomenclatura específica. Bits es como partecitas, son las partecitas de un número y como tiene toda la teoría desarrollada en inglés, mucha de la nomenclatura relacionada con el código binario, con los códigos con las codificaciones de binario, tienen su raíz en el inglés. Y en vez de número decimos que todo el conjunto de bits en realidad es una palabra. Entonces usamos la palabra bits para la cifra y la palabra palabra para lo que nosotros normalmente llamamos número. ¿Sí? Bien, vamos a hacer el análisis entonces de este número que es 1010. Recuerdan que habíamos dicho que teníamos, cuando estábamos en base 10, nosotros decíamos que teníamos, por ejemplo, las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de mil y todo lo demás. Eso acá nos sirve porque estamos hablando de otra base numérica. Entonces, por eso habíamos dicho que había que prestar atención a esas posiciones numéricas que se corresponden en todos los sistemas. Y para la de menos peso es la posición 0. Y en este caso, para la de más peso, o la cifra que vale más por sí sola, es la posición 3.
¿sí? Y al igual que habíamos hecho con el sistema de base 10, convenía recordar aquella regla, ¿sí?, de potenciación, que era que a la 0 era igual a 1, a la 1 era igual a y a la n es igual a por perdón, a minúsculas si no estamos entreverando, a n veces, ¿sí? Bien, ahora que ya recordamos eso, siempre vamos a tener que multiplicar o un 1 o un 0, ¿sí? Así que no va a ser muy complicado. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto va a valer en caso de que sea un 1. Solamente vamos a cargar el valor en caso de que sea un 1. Si hay un 0, como es el nulo de la multiplicación, nos va a anular todo. Igual vamos a hacer el análisis para saber cuánto vale. Este 2 elevado a la 0, dijimos que cualquier número elevado a la 0 valía 1, así que este 2 vale 1. Lo vamos a poner en el colorcito que corresponde. Este vale 1. Este 2 elevado a la 1, cualquier número elevado a la 1 vale el mismo número, así que 2 elevado a la 1 vale 2. Y este que está acá, elevado al cuadrado, es 2 por 2, este vale 4. Y este está elevado a la 3, así que es 2 por 2, 4 por 2 de vuelta, 8. ¿Sí? Así que valen, en esta posición vale 1, en esta 2, en esta 4 y en esta de acá vale 8. ¿Qué pasa en este caso de acá, de la posición 0? En este caso de acá, que como está todo multiplicado por 0, el resultado final de esto va a ser 0. ¿Sí? En este caso de acá, como está multiplicado por 1, me va a quedar 1 por 2, esto va a ser 2. ¿Sí? 2. En este caso de acá, es 0 por 4 va a ser 0. ¿Sí? Y en este caso de acá, es 1 por 8 es 8. Así que vamos a tener que sumar todo esto. Vamos a aplicar una sumatoria, igual que lo que hicimos hoy. Pero no vamos a volver a recuperar este número que está acá. Lo que vamos a recuperar es el equivalente en decimal, porque hicimos el análisis cargando todo con el análisis de número decimal. Entonces lo que vamos a hacer es demostrar que esto es 2 más 8 es 10. Y que este número que está acá, en base 2, es 10 en base 10. ¿Sí? Vamos a pasar a un sistema de conversión, porque ¿para qué necesitamos nosotros esto? Si en una máquina o en alguna asignación de memoria o en algún lugar guardamos un dato que está guardado, normalmente, siempre, 100% de los casos, en binario, puede tener alguna codificación o puede ser binario natural, tenemos que poder pasarlo a un sistema de información, a una codificación que nosotros comprendamos más fácilmente. A no ser que nosotros manejemos mucha cantidad de código binario, nos cuesta bastante. Así que normalmente lo que hacemos es una tabla, como la que tenemos cargada aquí, donde ponemos, por ejemplo, en este campo que está arriba, a ver si puedo escribir, ¿sí? En este campo que está arriba, en el de posición, a ver si puedo hacer zoom y escribir, en el primer campo este que está acá arriba, es el campo de posición, que es como el ordenamiento de un ábaco. En este segundo campo pusimos un valor de referencia teórico, que es cuánto valdría un 1 en caso de que ocupara una de esas posiciones. Si el 1 está en la columna esta de acá, en la primera, vale 1. Si está en la segunda columna, vale 2. En esta vale 4. En esta vale 8. 16, 32, 64 y 128. ¿Sí? Hacemos estas tablas con esta cantidad de números por una sencilla razón y vamos a explicar después. Si ustedes observan, acá empezamos a contar desde el 0, ¿sí?
y terminamos en el 7, en la posición 7. Si el 0 lo contamos como 1, el 7 en realidad es la posición 8. Estos son una tabla para analizar binarios de hasta 8 bits, ¿sí? O lo que es lo mismo, un byte. Ahora después vamos a ver las clasificaciones. Tenemos el caso A para analizar. Lo que hacemos es, cuando generamos esta tabla, ponemos el campo de posición, el campo de valor teórico y después abajo inmediatamente cargamos los números que queremos saber. Dice acá que es una conversión de binario a decimal, o sea que partimos de un binario y queremos saber cuánto vale en decimal. Cargamos los binarios a analizar en la tabla y hacemos los números, ¿sí? Entonces, el primer caso ya lo conocemos porque es el que habíamos analizado antes, ¿sí? Que es este 1010, que ya sabemos que da 10, pero vamos a verificar igual, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Para el caso A, que es este que está acá, lo que hacemos es anotar los valores de valor teórico, de la columna de valor del campo de valor teórico, en los lugares donde tenemos un 1. Tenemos un 1 aquí y aquí, ¿sí? En ningún otro lugar. En este lugar que está acá, que es un 0, no anotamos nada y en ese otro tampoco. Solamente anotamos en esos dos que es donde tenemos los unos. Lo anotamos aquí abajo. Entonces, para el primer 1, que es este que está acá, anotamos el 8, que está acá. Y para este que está acá, anotamos el 2 equivalente que está acá. Entonces, el resultado final de esto va a ser 10. ¿Sí? Eso es relativamente sencillo. Ahora, para el caso B, que es este que está acá, nos damos cuenta que la variación es que en la posición 0 apareció un 1 donde había un 0 antes. Los otros números quedan iguales. Este está igual, este está igual, este está igual, y el que cambió es este de acá. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es observar y anotamos en los mismos lugares donde había unos, volvimos a anotar 8 y 2. Pero apareció también un 1 acá y entonces agregamos un 1 acá también nosotros. Y tenemos que hacer la sumatoria. Entonces ahora ese número sabemos que va a valer 11. Por ejemplo. ¿Sí? Para el caso C. Caso C es interesante porque tiene todos los bits en 1. Entonces hay que sumar todos los valores posibles. 8 y 4, 12 y 2, 14 y 1, 15. Y ahora nos fijamos en algo muy muy interesante que es lo siguiente. Cuando un número, como por ejemplo ese número que estábamos mirando, que era la variable C, pintamos de amarillo acá, nos dio un número tal, 15, que es uno menos que el siguiente de valor teórico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un número, por largo que sea, que está todo en 1, vale uno menos que el siguiente de la columna que le sigue. Por ejemplo, si yo tuviera un número que tiene todos los 8 bits en 1, el siguiente número, si nosotros seguimos la lógica acá que era 16, el doble es 32, el doble es 64 y el doble es 128, el doble de 128 es 256. ¿Qué quiere decir? Que todos los números uno por uno, si lo hacemos la sumatoria de estos 8 bits, nos van a dar 255. ¿Por qué? Porque es uno menos que 256, que es el siguiente en una línea de este tipo. ¿Sí?